Amigas, amigos de Cruce a la Izquierda, como siempre todos los lunes aquí al pie del cañón por InfoTV, Javier Bierdoy, quien les habla, Juan Barreto. Hoy vamos a hablar un poco de economía social, ese tema que está en la Constitución que pocos desarrollan, ¿no? Porque muchos defienden la propiedad privada sobre los medios de producción, el derecho que tienen los empresarios a desarrollar sus industrias, los emprendedores, a crear nuevas empresas, pero muy pocos hablan de lo que la Constitución reza como el tercer nivel de la economía, el tercer sector de la economía, que sería el sector social, donde estarían las empresas sociales propiamente tales y también entraría el cooperativismo. Entonces nosotros nos estamos dando el caché, el lujo de tener con nosotros un experto en esta área, en cooperativismo, en economía social, como es el profesor Humberto Rojas, quien está con nosotros aquí en Cruce a la Izquierda. Javier, pregunta. Bueno, ya hiciste la pregunta implícitamente, Humberto. ¿Cómo es este tema del sector de economía social, de propiedad colectiva, las cooperativas? ¿Cuál es la historia en Venezuela de eso? Pero primero, eso es propiedad privada, porque cuando se habla de economía social y de propiedad social, se confunde a la propiedad estatal con la propiedad que es la propiedad pública, ¿no? Como se llaman las empresas públicas, con la economía social y muchos sectores, particularmente un cierto liberalismo de derecha, no sé si por oportunismo, ignorancia o cinismo. Entonces, cuando defiende la propiedad privada, no defiende la propiedad privada social. ¿Qué te parece? Bueno, es un problema. Agarran una licuadora y mezcla lo que te dijo Javier con lo que te dije yo y produce una sola respuesta. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo conceptual, ¿no? Las cooperativas la conforman personas que se asocian, pero es una estructura privada, social pero privada. O sea, no pertenece al Estado, no pertenece a un conglomerado externo, sino a las personas que la componen. Entonces, esa hace que sea una propiedad privada, pero social. Ahora, así sintetizando. Sí, claro. Ahora, no tienes por qué ser sintético. Aquí puedes hablar todo lo que tú quieras, todo lo que te dé la gana. No hay censura, creo, ¿no? Bueno, espero que no. En fin, ahora fíjate, por ejemplo, cuando se dice compañía anónima, son un poco socios, incluso socios anónimos, que lo que tienen son unas acciones y que esas acciones los representan, por ejemplo, en la bolsa. Cuando se habla de una empresa, sociedad anónima también, son formas de asociación. Ahora, ¿por qué el cooperativismo es distinto? Si uno quiere caracterizar a las cooperativas y diferenciarla inclusive de la empresa del Estado, está en que las personas que conforman las cooperativas, los asociados, son los dueños también de los medios de producción. En otras palabras, son dueños de la empresa y a la vez son los trabajadores de la empresa. O sea, no hay una dicotomía, no hay una separación. Los trabajadores de la cooperativa son los dueños de la cooperativa. Ahora, y eso no es de alguna manera, lo que llaman la empresa social. Empresa de propiedad social. Empresa de propiedad social. Lo que pasa es que ahí hay un conglomerado tan amplio en eso de empresa de propiedad social. Bueno, ahí tenemos ejemplos de los Sarao, de los fondos zamboranos, de la propiedad social colectiva, social de segunda parte. Bueno, ahí todo un abanico. Formas cogestionarias incluso. Formas cogestionarias que
bueno, que el Estado tiene inversión en algunos casos específicos. Pero las cooperativas, los dueños de la misma son los trabajadores. Por eso, si uno quiere identificar realmente a cualquier cooperativa que sea auténtica, lo pasa por ese tamaño. Si es dueño de los medios de producción y es trabajador a la vez, eso es una cooperativa auténtica. Claro. Ahora, mira, fíjate tú, durante el gobierno de Chávez, el primer gobierno de Chávez, comenzando el gobierno de Chávez, luego de la constituyente y de la aprobación de la constituyente, hubo un boom del cooperativismo. Chávez mismo se dedicó a promover el cooperativismo. Tú mismo lo decías antes que empezara el programa. En un momento que habían miles y miles de cooperativas, tú dijiste que unas 300.000 se llegaron a formar. Yo siento que ese impulso se perdió. Tal vez la gente se organizó en principio por los recursos prometidos, por la posibilidad de acceder a recursos de ese modo. Y entonces se convirtió en moda el cooperativismo por un pequeño instante. Ahora, ¿qué ha pasado con eso? ¿Cuál ha sido el devenir del cooperativismo hoy que no se habla, digamos, de manera dura, de manera cotidiana por los grandes medios y que el Estado no lo asume como parte de un proyecto? Lo que pasó ahí fue antes de ese boom del cooperativismo, en el periodo de Chávez, habían en el 98, habían alrededor de 754 cooperativas legalizadas en una Superintendencia Nacional de Cooperativas. Cuando vino el periodo de Chávez, se creyó que esa era la forma más expedita para organizar a la población y haciéndole como contrapeso a las empresas privadas. Y se difundió, pero con una política errada. ¿Cuál era esa política errada? Había un viejo cooperativista que decía: antes de formar una cooperativa hay que formar cooperativistas. Y lo que quería decir él, lo que quería decir es que hay que formar a la gente, hay que formar a las personas que van a constituir una cooperativa, porque la cooperativa no es soplar y hacer botella, es una organización que requiere de mucho esfuerzo, de mucha formación, porque una cooperativa es una empresa socioeconómica, una empresa que se crea para resolver problemas concretos de las personas que la conforman, pero son estructuras económicas, y para que la persona que lo conforme pueda manejar, pueda gestionar, va a tener una gestión de la cooperativa, debe conocer primero su historia, segundo, conocer de la administración, meterse dentro de la administración, y eso significa planificar, significa organizar, significa ejecutar, significa controlar. Entonces todo el mundo no tiene o no se imagina que eso es una cooperativa, sino simplemente es que tú te organizas en una empresa X, hay una gente que te dice qué es lo que tienes que hacer y tú simplemente lo apruebas. Eso no es una cooperativa. Ese es un parapeto de cooperativa. Bueno, vamos a identificar el programa, vamos a presentarle algunos de los anuncios que sostienen esta empresa y volvemos por aquí en InfoCifras, InfoTV, con un programa Cruce a la Izquierda. En infocifrastv.com seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.000
582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, Infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Carlos. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bueno, Humberto, hablando un poco de esto de la economía social y las cooperativas, ¿cómo comenzó esta historia en Venezuela? Me comentabas que la iglesia, un sector de la iglesia en algún momento, los jesuitas, el Centro Gumilla, hizo muchas cosas en el estado Lara. ¿Puedes un poco recrear esta historia y los antecedentes en la historia venezolana? Y Secocesola, que es una de las cooperativas, digamos, que tiene más tradición en el centro del país. Explico un poquito. Secocesola es un proyecto cooperativo, Teófilo, que se llama uno de ellos, ¿no?, que está al frente, y Gustavo, y Teresita, y toda esa gente que de manera maravillosa ha sostenido un emprendimiento social de vinculación con los productores directos de alimentos y de otros rubros alimenticios, y los distribuyen a precios solidarios a través de un sistema cooperativo. Es más o menos así. Tiene más de 4 décadas. 4 décadas. Experiencia de Secocesola. Ya voy a que es sobre eso, pero me gustaría, antes de decirte esta etapa del cooperativismo, que son más o menos 1960, antes, yo tuve una conversación con el historiador venezolano Brito Figueroa. Él me decía que en su investigación sobre la guerra federal, él consiguió un estatuto, de un estatuto de una cooperativa inglesa en el estado Falcón, en Paraguaná, exactamente. Yo creo que ese es el primer vestigio que hay de algún tipo de personas que querían organizar una cooperativa aquí en Venezuela. Estamos hablando de 1800, en la segunda parte del siglo de 1800. Y las primeras cooperativas que uno tiene conciencia que se hicieron acá fue más o menos en el tiempo de Gómez, por allá por 1910-12, en la isla Margarita, que era una cooperativa de zapateros. Así se fueron creando dispersas, algunas que otras. Pero en 1960, más o menos a mediados de esa década, unos curas jesuitas del Centro Gumilla trajeron la experiencia de Antigonish, Canadá, de cooperativa de ahorro y crédito, y la fueron expandiendo en el interior del país, en el estado Lara,
Hay que recordar que el Centro Gumilla tenía una sede allá en el estado Lara, cerca del Obelisco, y aquí en Caracas, en las zonas populares de Caracas, tanto de Cati como de Petare. Y eran cooperativas de ahorro y crédito. Estos curas jesuitas aprovecharon su relación con los colegios de Fe y Alegría. Con los padres representantes, convocaban a reuniones donde le hablaban sobre organizarse en cooperativas. Y la gente fue permeabilizada en ese sentido. Y empezaron las cooperativas en estas zonas populares, fundamentalmente donde estaban los colegios Fe y Alegría. Pero también hubo casos en que no necesariamente, por ejemplo, en el barrio José Félix Rivas, en Petare, no era un colegio Fe y Alegría, pero sí hubieron personas que estaban relacionadas o conocían esas experiencias, por ejemplo, una cooperativa en Barrio Unión de Petare, que era la cooperativa Madre Laura, que sí se fundó en el colegio Fe y Alegría. Ahora, yo pertenecí a una cooperativa de ahorro y crédito afiliada a Secodifemi, que a su vez estaba afiliada a Seconavi, con Luis Vilche y otros compañeros. Integramos, ¿no?, todo un movimiento cooperativo. En Caracas, en el Valle también había una cooperativa. Yo creo que la mayor parte de las cooperativas eran cooperativas de ahorro y crédito que tenían además su afiliación con cooperativas funerarias. Sí. Cooperativas funerarias, la gente pagaba una cuota y de esa manera podía acceder a los servicios de la cooperativa. Sí. Eso todavía existe. Todavía existe la experiencia. Esta cooperativa de ahorro y crédito, la gente ahorraba y estaban dirigidas, eran unas cooperativas de servicio. Estaban dirigidas a que cuando la persona tuviera necesidad, entonces solicitaba un préstamo. Como todas las personas no tenían necesidad al mismo tiempo, entonces se facilitaban los préstamos y con un interés bajo. Uno de los problemas que tenían las zonas populares eran problemas, como actualmente también, el problema de los costos de los entierros. Entonces, como había un fondo, había un flujo de caja, y entonces se decidió unirse y crearon entonces federaciones cooperativas de ahorro y crédito. Estamos hablando de finales de los 60. Estas federaciones, aquí hubieron varias federaciones, Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, de Transporte. Por cierto, los grandes expresos, Expreso Occidente, Expreso Maracaibo, nacieron como cooperativas. Expreso Mérida nacieron como cooperativas y pertenecían a la Federación de Cooperativas de Transporte, que Cotrave. Estas federaciones se unieron y conformaron lo que se llamó la Confederación. Paralelamente a esto, un grupo de personas que no veníamos de alguna relación cristiana, pero más radical, más hacia la izquierda, empezamos a ver la posibilidad de estar organizados de manera separada cada tipo de cooperativa, unirla en una central. Y ahí fue que se crearon la Central Cooperativa de Caracas, Miranda, la Central de Lara, la Central de Falcón, de Barinas, de Mérida, etc. Y a la vez, posteriormente a la creación de esas centrales, se unieron y crearon la Central Cooperativa Nacional. También, en ese mismo periodo de tiempo, como a nivel nacional se difundió la posibilidad de organizarse para los servicios funerarios, en Lara se creó el taller metamecánico, que su objetivo era producir urnas y todos los elementos que estaban acompañando a un velorio. Entonces, la concentración fue con una visión nacional, concentrar recursos y hacer un circuito económico que se retroalimentara. ¿Por qué eso no? Yo me acuerdo que se hacían asambleas de cooperativistas, y venía gente de todas partes del país, y venía la gente de Falcón, que era una central muy poderosa,
la central de Lara, que también era muy fuerte, y se hacían asambleas y se tomaban decisiones, se elegía la central. La CTV varias veces se pidió prestado el auditorio allí para eventos de esa naturaleza, ¿no? ¿Qué pasó con ese vigor, ese brío que tenía el cooperativismo en Venezuela? Por cierto, por ejemplo, el Falcón, la mayoría de las cooperativas... Ricardo se llamaba uno de los jefes. Ricardo González. Sí. La mayoría de esas cooperativas de Falcón están conformadas por trabajadores de la industria petrolera. Por eso eran fuertes, porque tenían un ingreso. Y la experiencia de Lara también fue muy particular. Bueno, Lara tiene unas características culturales bien especiales para la organización popular. Y en Lara se formaron 2 centrales, una en Barquisimeto y otra en Carola. Pero el objetivo era crear a nivel nacional un movimiento que persiguiera la transformación económica del país, organizar a la población, a los trabajadores y a los sectores populares de manera que autónomamente pudieran producir, distribuir y consumir con un circuito económico en donde ahorraran, o sea, se eliminaran todo lo que eran las intermediaciones, ¿no? Todas las intermediaciones, y eso por supuesto tendría rendimiento económico, pero porque había dirigentes con visión nacional. Eso se fue agotando, se fue perdiendo con el tiempo. Ahorita todavía hay centrales cooperativas, pero que esa visión nacional, esa visión de tener un programa con visión de transformación nacional, en estos momentos carece del movimiento cooperativo. Fíjate, Humberto. Viéndolo autocríticamente. Claro, esa historia que estás contando tú me llama mucho la atención. Vamos a ver en el próximo segmento cómo fue esa relación entre cooperativismo y esto que se inició con Chávez del movimiento comunal y las comunas. ¿Qué tipo de vínculo y tensión se fue generando ahí, además del vínculo tradicional entre el Estado y las cooperativas? Eso lo vamos a ver en el próximo segmento. En infocifrastv.com seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del Masterchef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas
y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bueno, Humberto, vamos a retomar. Bueno, me llamó la atención aquí leyendo, tú nos escondiste un poco el currículo. Por acá estoy leyendo que tú eres administrador de cooperativas graduado en la Facultad de Cooperadores del Instituto Superior Universitario de Moscú. ¿Eso es así? Así mismo es. En la Unión O sea, que Soviética. tú eres Tavares. Fundador y presidente de la Central Cooperativa del Distrito Federal del Estado Miranda, Secodifemi, y de la Central Cooperativa de Venezuela, Seconave. Te preguntaba, Humberto, por este tema de la relación entre el cooperativismo y este impulso que le da Chávez a esto de lo comunal y los consejos comunales. Chávez llega un momento a preguntarse si la comuna puede ser el eje del desarrollo económico alternativo, y vuelve un poco a esos temas que también Marx planteó con relación al cooperativismo y el socialismo, y Lenin, ya Lenin en su última etapa, vuelve sobre el tema del trabajo cooperativo también. ¿Cómo fueron las relaciones de este cooperativismo histórico con Chávez? ¿Cómo las viviste tú? Bueno, fíjate, primero hay un marco político con el cooperativismo en general a nivel planetario, ¿no? Lenin planteaba la necesidad de formar cooperativas, sobre todo los trabajadores, para darle a que los trabajadores autogestionaran las empresas. Pero Lenin no terminó de desprenderse de la visión estatista de todo lo que era la organización popular. O sea, de alguna manera, las cooperativas tenían un gran marcaje por parte del Estado. Igual pasó en China con Mao. Inclusive también en Vietnam, y experiencias que se han dado a nivel internacional, sobre todo cuando hay un cambio o se intenta hacer un cambio del modo de producción capitalista al modo de producción socialista. Y ese es el caso que tenemos con Chávez. O sea, en aquella época y posteriormente a aquella época no solamente se crearon cooperativas, sino también se crearon una cantidad de organizaciones con estructuras socioeconómicas, por ejemplo, como los Saraos, los Fondos Zamoranos, la empresa de producción social y las comunas. Pero siempre tuteladas por el Estado. Y ese tutelaje es lo que seca a una empresa que necesita desarrollarse con autonomía. Porque el Estado bien pudiera darle en un momento determinado un crédito o un financiamiento, pero si esa cooperativa no echa raíces, no concreta su proyecto de vida, esa cooperativa al fin y al cabo va a desaparecer. Y si está buscando reciclaje permanentemente de que el Estado le va a dar financiamiento, bueno, es una cooperativa que ya está muerta al nacer. Lo que pasó con la política de Chávez hacia el cooperativismo es que se cayó en un error, y ese error fue lo que determinó que hubiese un gran cementerio cooperativo. Y ese error fue decirle a la persona que organizar una cooperativa era soplar y hacer botella prácticamente. Te organiza, aquí están los estatutos, toma un café y esto es lo que tienes que hacer, obviando el conocimiento y la formación que se requiere para mantener a una empresa permanentemente en actividad, pues. Y el compromiso, porque el cooperativismo requiere de mucha mística. No se trata de producir para enriquecerse, sino de producir
para colectivamente conseguir soluciones a problemas y avanzar, aunque eso traiga como consecuencia reditúe de algún modo una ganancia, etcétera, ¿no? Pero ese no es el fundamento. O sea, mucha gente que se organiza en una cooperativa lo hace con la pretensión de conseguir recursos y multiplicar esos recursos, es decir, conseguir ingresos, ganancias, y no fundamentalmente con el núcleo del problema, en la propia organización como fundamento de una nueva forma de vida, de una manera de ser, ¿no? Claro, porque es un modo de hacer economía Sí. con otros criterios distintos a los criterios de las Que empresas no es capitalistas el convencionales. el afán de lucro, diría Weber, es el fundamento de la empresa capitalista. Montas una empresa para lucrarte, mientras que el sentido del cooperativismo no es exactamente ese. Entonces, Claro, pero sí hay un criterio de rentabilidad, me imagino, ¿no? O sea, el manejo de la cooperativa requieren que se produzcan excedentes, que se genere eficiencia económica, que se administren los recursos por el criterio de escasez, que se logren los objetivos. Es decir, me imagino que hay una combinación de un modo de cooperación humana con un modo de gestión económica autogestionario que rompe de alguna manera la lógica capitalista en el sentido más estrecho del término. Los objetivos no son los mismos. Los objetivos de una empresa capitalista y los objetivos de una empresa cooperativa. Pero una cooperativa no puede tener pérdida. Tiene pérdida, desaparece, pierde, se consume en sí misma. Una cooperativa debe tener una gestión que le permita lograr los objetivos que se han trazado para satisfacer las necesidades que tiene la gente que la agrupó. ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Una cooperativa debe tener claro para qué se crea. O sea, una cooperativa es una forma, un modo de producir, un modo de distribuir y un modo de consumir distinto. Por ejemplo, ¿por qué ha tenido éxito la cooperativa en Lara y en el caso de Seco de Sola? Porque vinculan a los productores agrícolas con los consumidores. Y la feria viene siendo como el punto intermedio o el puente entre el productor y el consumidor. Como decía hace rato Juan, se eliminan los intermediarios. Entonces, claro, cuando tú tienes organizada a una población en las ciudades que consumen, eso te permite levantar un capital. Ese capital a la vez sirve para los productores. Ellos, por ejemplo, comprar semillas, comprar fertilizantes o desarrollar fertilizantes orgánicos, ampliar la tierra de cultivo. Bueno, y a la vez, cuando ellos tienen la cosecha, esa cosecha evidentemente va a ser mucho más barata que lo que ellos puedan conseguir en Mercobar, que es el mercado, lo que sería el mercado de coches, pero allá en Barquisimeto. Entonces, claro, esa experiencia ha acercado al consumidor al productor y al consumidor. Ahora, ¿cuál es la visión política de los cooperativistas? Porque parece una cuestión económica, como de autogestión, autodefensa, pero hay una visión política, una visión del Estado, de la relación con los partidos, de la relación con los movimientos sociales, con los sindicatos. ¿Cómo ven los cooperativistas este mundo de la política? Muchos cooperativistas se definen como apolíticos, pero eso no es cierto, ¿no? Toda acción humana es política, ¿no? Uno de los problemas que ha tenido y que tiene actualmente el movimiento cooperativo es que le falta una visión política. O sea, sea cual sea el Estado, el movimiento cooperativo debe tener vamos a decir, debe tener agallas para exigir o para plantear o para transformar un estado de cosas que son que no funcionan para los sectores populares. En los años 70 conformamos un periódico
a nivel nacional, empezó en Carora, pero se expandió a nivel nacional, que se llamaba el chivato. El chivato era la expresión de un planteamiento político, ideológico, como expandir el movimiento cooperativo con una visión nacional. Entonces, esa experiencia de aquellos años del chivato falta ahora. Esa Esa visión política, pero no partidista propiamente, ¿no? Una visión política de carácter social, más bien. Exactamente. Vamos a identificar, ya venimos aquí en Cruce a la Izquierda. En infocifrastv.com seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Estamos con Humberto Rojas, familia de Wilfredo Rojas y de María Rojas. Son nuestros productores y conductores del programa. Y estamos hablando de un tema fundamental para pensar lo otro, para pensar lo que va más allá del Estado y el mercado, lo que va en relación a la vida social, colectiva de la gente, a los mundos de la vida que se construyen desde la participación, la solidaridad, y por eso se habla de cooperativismo. Cooperar es una manera de ser solidario. El logotipo del cooperativismo es muy bonito porque es un sol y dos pinos entrelazados de la misma estatura, dos pinos en términos iguales. No es el uno, ya son dos. Es decir, es lo colectivo. Ese logotipo universal del cooperativismo tiene experiencias, decía Javier y decía Humberto, internacionales. ¿Tú nos puedes hablar un poquito de esas experiencias internacionales exitosas donde el cooperativismo se ha sembrado marcando un camino? Bueno, el siglo pasado hubieron en Rusia, creo que aquella época era en la Unión Soviética, la experiencia de los kolhoses. También habían los sovhoses, pero los sovhoses eran cogestionados con el Estado. En cambio, los kolhoses tenían cierta independencia, o tenían independencia y eran cooperativas fundamentalmente agrícolas, sobre todo
vinculado a la ganadería, al procesamiento de leche y también a la producción, por ejemplo, de remolacha para transformarla en azúcar. Y habían también cooperativas en los sitios urbanos que tenían que ver mucho con la peletería, tenían que ver con los servicios, etc. Aquí en América Latina hubo una gran difusión del cooperativismo en los países del sur, Argentina, Chile, Uruguay, por las inmigraciones europeas que trajeron esa forma organizativa junto con las mutuales y los sindicatos. O sea que todo ese tipo de organizaciones, mutuales, sindicatos, cooperativismo, nacieron con el mismo fin, o sea, luchar contra los demanes del capitalismo, o sea, tratar de desplazar al capitalismo con organizaciones de raíces poblacionales. Otra experiencia que actualmente tiene bastante vigencia es en Brasil con el movimiento Sin Tierra, que su concepción tiene mucho que ver con la forma de organización cooperativa. Bueno, en Europa ha habido muchas experiencias y se mantiene, sobre todo al sur de Italia, en España, en el País Vasco, en Cataluña, ya mencioné Italia, en Alemania, cooperativas de industriales y cooperativas de ahorro y crédito. Que por cierto, las cooperativas de ahorro y crédito nacieron en Alemania. Y las cooperativas son, Humberto, una organización defensiva para defenderse o una organización para avanzar en una economía alternativa. ¿Cómo ves tú esta relación entre la ofensiva y la defensiva en el movimiento cooperativo? Todo movimiento social debe tener una concepción de lo que quiere hacer. Quiere transformar la sociedad, tiene que tener una concepción política que ayude a transformar esa sociedad, a cambiarla. Cuando la gente se organiza en cooperativa, no está pensando en eso, está pensando cómo resolver un problema inmediato. En la medida en que se da cuenta que los problemas inmediatos tienen vinculación con otros problemas, entonces empieza su visión a ampliarse y a engordar. Pero se hace más universal, se hace más exacto. Pasa de lo local a lo regional, a lo estatal y a lo nacional. Ningún problema se puede resolver, por ejemplo, problema de consumo. Puede organizar a una comunidad en una escalera, en un edificio, en varias cuadras, pero eso tiene un límite. Si no te vinculas a otra parte del movimiento que tiene más o menos la misma característica, y así hace peso y crea un movimiento que dé respuesta con volumen. Con fuerza. Con fuerza, ¿no? Sí, con economía de escala. Fíjate que por ahí había una idea suelta que a mí siempre me llamó la atención, esta idea de construir el socialismo desde el punto y círculo, ¿no? O sea, como un punto, un círculo, y el mar, yo decía, pero y ese mar lleno de tiburones capitalistas, desde las transnacionales hasta los grandes monopolios nacionales, ¿qué van a hacer con esos puntos y círculos? ¿Lo van a acercar? Yo me imaginaba esto un poco como decía Mao Zedong en los libros, los escritos militares, que habría cerco y aniquilamiento de todas estas experiencias locales. Iban a ser asfixiadas y no iban a poder crecer si no rompían el cerco. Ha habido algo de eso, yo siento que ha habido algo de eso. De la asfixia, dices tú. De la asfixia, sí. Entonces, la pregunta es, esto del movimiento cooperativo nacional, que Juan te lo preguntó, ¿en qué momento pierde vigor? Esa pregunta por el vigor, por esa pulsión de acumular fuerza, de crecer, de generar... Mira, llegó a tener tanta fuerza que Carlos Andrés le nombró
una figura nacional, aquella señora que era una superintendente nacional, pero no solamente eso, sino que tenía rango casi que de ministro, ¿no? Llegó a tener la figura de, yo no me acuerdo cómo era el nombre que le pusieron, no llegaba a ser ministro, pero estaba ahí en la puerta. O sea, era un reconocimiento explícito a la fuerza del movimiento cooperativo, y eso se fue perdiendo. Sí. Bueno, es por lo mismo, es por la carencia de una visión nacional. Inclusive, si un país, por ejemplo, nuestros países en América Latina, nuestros países están insertados en una economía mundo, y esa economía mundo, la metrópoli determina muchas veces qué es lo que tú tienes que producir. Entonces, en el caso de Venezuela, tienes que producir energía barata. Ese ha sido el rol que le asignaron a Venezuela, producir energía barata. Tú puedes querer producir cacao, producir café, producir una industria competitiva a nivel de autoparte, nada. Lo tuyo es producir energía barata. Eso hay que romperlo. Si uno no tiene la visión de romper con esa asignación que tiene las grandes transnacionales a nivel mundial, lo que llaman la División Internacional del Trabajo. Exactamente. Esa división internacional del trabajo que se formó después de la Segunda Guerra Mundial a través de Bretton Woods, de aquella reunión de Bretton Woods, en donde se creaba el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OMS, la Organización Mundial de Comercio, el dólar y todo ese entramado. Bueno, eso asfixia cualquier intento de economía. Entonces, uno tiene que tener claro eso. No lo tiene claro, tú puedes querer hacer lo que sea. Y lo que ha pasado en Venezuela, por ejemplo, es que volvemos a ese ritornelo de ser dependiente de la renta petrolera. O sea, eso hay que romperlo. Ahora sí, por ejemplo, en el caso concreto del movimiento cooperativo, no discute esta situación, es como si estuviera metido en un cuarto oscuro y vendado. Bueno, Humberto, te damos las gracias, de veras, me gustó mucho verlo. Humberto lo conozco hace años y tenía muchos años que no lo veía, y para mí fue un feliz encuentro volverte a ver, volver a estar contigo un rato compartiendo tus ideas. Y bueno, Katire, despide. Bueno, amigos, nos veremos el próximo lunes en otro Cruce a la Izquierda por Info TV, aquí con Juan Barreto, invitados como Humberto Rojas y toda su experiencia, y mi persona. Gracias por estar aquí. Chao. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Cara. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales.